Alexis, ¿qué hay de Primera de Timoteo 4:4? Porque todo lo creado por Elohim es bueno y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias. Bueno, hay diferentes versículos que se encuentran en el Brit Hadashah, en el Pacto Restaurado, que de pronto pueden parecer confusos para quienes no conocen la Torá. Y aparentemente lo que están haciendo en estos versículos, como el que me comenta aquí Primera de Timoteo 4:4, nuestro hermano Alexis, aparentemente es un versículo que dice ya podemos comer de todo como creyentes en el Mesías Yeshua. Pero vamos a ver si esto es correcto, si leemos detenidamente lo que dice el Brit Hadashah. Debemos prestar mucha atención a lo que dice, a lo que dice la Escritura. Vamos a ver, vamos a completarlo, a responder esta pregunta. Me dices que es Primera de Timoteo 4:4. Vamos a Primera de Timoteo 4:4, lo voy a leer desde el versículo 3, nos dice lo siguiente. Prohibirán casarse. ¿Quiénes? Habla de una herejía. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. ¿Cuáles fueron los alimentos que Elohim diseñó, creó para el consumo humano? Partimos desde la definición bíblica. Aquí no habla de ranas, aquí no habla de arañas, aquí no habla de serpientes ni de cocodrilos, sino de alimentos que el Eterno diseñó. ¿Y dónde está en la Biblia la lista de alimentos que el Eterno, o la lista de animales que el Eterno diseñó como alimentos? Levítico 11. Entonces es bajo la óptica de Levítico 11. La Biblia nunca le va a llamar alimento a algo que no sea alimento desde la perspectiva del Eterno. Nunca le va a llamar alimento a una rana, nunca le va a llamar alimento a una rata, nunca le va a llamar alimento a una ensalada de moscas. ¿Me explico? Alimento es lo que el Eterno ha santificado por su palabra, que son los alimentos Taor, los alimentos limpios. Vamos a seguir viendo. Entonces prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó. Entonces hay una herejía por ahí. Esta herejía en el tiempo de Pablo dice que prohibirán casarse. La Torá no prohíbe casarse, promueve el casarse. También dice que deben abstenerse de alimentos que Elohim creó. Ya están establecidos los alimentos, lo que es alimento para el Eterno. Entonces está diciendo que hay una herejía que va a prohibir esos alimentos que el Eterno creó como alimento, o esos animales que el Eterno creó como alimento, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Dime si tú y yo hemos conocido la verdad de que los mandamientos de Adonai siguen vigentes para nosotros, incluidos los de Levítico 11. Ahora sí, el versículo Alexis dice, porque todo lo que Elohim creó es bueno. Elohim creó al cerdo y eso es bueno si se usa para su propósito como aspiradora del mundo. Elohim creó a un cordero, a un borrego para hacer una barbacoa y eso es bueno porque ese fue el diseño de Adonai. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque importante aquí, por la palabra de Elohim, por su Torá y por la oración ha sido santificado. Una carne de res es una carne permitida, fue diseñado para ese propósito que es el consumo humano, y la carne de res fue santificada por Adonai. De hecho, podría decir que fue santificada por la palabra de Adonai. Entonces, ¿qué alimentos fueron santificados por la palabra de Adonai? Y la palabra de Adonai es Levítico 11. ¿Sí me explico? Vamos comprendiendo esto. Entonces hay que entender el contexto de lo que estamos leyendo, amados hermanos. Aquí es importante examinar el contexto siempre. ¿Sí? En este pasaje Pablo está advirtiendo sobre falsos maestros, enseñanzas heréticas que se infiltraron en las primeras congregaciones. Estos falsos maestros promueven abstinencia de alimentos que el Eterno establece como alimento, además del matrimonio. Lo que va en contra de la creación, lo que va en contra de lo que el Eterno estableció. Un ejemplo de por qué estaban prohibiendo estos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, decían que un cordero o un borrego estaba inmundo porque era vendida por una familia pagana o gentil. Y como ese gentil tiene una carnicería y está vendiendo borrego, ese borrego es inmundo. Los gentiles pescaban en Shabbat, porque los gentiles del tiempo del Mesías, que no hacían Torah, pues pescaban en Shabbat. Entonces, ese pescado
es inmundo, vamos a prohibirlo. No, el pescado es santificado por la palabra de Adonai. ¿Sí me explico aquí el contexto? Trato de dar ejemplos muy claros para que esto se entienda. Entonces, la preocupación principal aquí es el legalismo, es la imposición de reglas humanas en lugar de seguir las enseñanzas del Eterno. Es importante notar que cuando se utiliza la palabra alimento en las Escrituras, aquí está, cuando vemos esta palabra alimento en la Biblia, no es lo que China considera como alimento, no es lo que Tailandia considera como alimento, no es lo que Australia considera como alimento que comen cocodrilos. No es lo que tú consideras como alimento según la cultura actual, no es lo que yo considere como alimento, no es lo que el mundo considera como alimento culturalmente, no es como las naciones paganas consideran alimento, sino como la Biblia considera el término alimento. Y eso es conforme a Levítico 11. Cuando Pablo dice que todo lo que el Eterno creó es bueno, está hablando en un sentido general. No se refiere específicamente a Levítico 11, no se refiere a las leyes alimenticias, sino que estos falsos maestros, está señalando a lo que estos falsos maestros enseñan. Todo lo que el Eterno creó es bueno, eso es verdad, si se usa conforme a su propósito. ¿Me explico? Respetando el principio Tamé y Tahor. Tamé cuando se usa correctamente o conforme a su propósito, y Tahor cuando se usa conforme Tahor cuando se usa conforme a su propósito, y Tamé cuando no se usa correctamente o no se usa conforme a su propósito. Además, dice que todo se puede tomar con acción de gracias, ¿sí? Por ejemplo, ese pescado que los gentiles pescaron en Shabbat, ¿sí? Y que los herejes dicen que es inmundo, pero la palabra del Eterno no. El Eterno dice que si tiene aletas y si tiene escamas, está santificado por la palabra. Simplemente da gracias al Eterno, da gracias por ese alimento para que sea santificado por mi oración, pero antes fue santificado por la palabra de Adonai, Levítico 11. Juan Ortiz en Romanos 14:20 dice que todos los alimentos son puros. Bueno, vamos a revisarlo. Juan Ortiz, gracias por tu pregunta. Dices que es en Romanos 14:20. Ahora, importante, dice, ¿todos los alimentos son puros o todas las carnes son puras? Es diferente. Ya dijimos que alimento, desde la definición bíblica, no es lo que tú consideras alimento. Tú y yo fuimos enseñados por esta cultura que se alejó de los principios del Eterno. ¿Me explico? Sino lo que debe ser entendido el término alimento conforme a lo que la Biblia establece como alimento. Entonces dice, ¿qué es? Romanos. Se me movió el chat, una disculpa. Romanos 14:20, ¿sí? Entonces vamos ahora a Romanos 14:20 y vamos a entender también Romanos 14 desde su contexto. ¿Qué temas está hablando en este pasaje? Porque también sacar las cosas de contexto afecta nuestra comprensión acerca de lo que Pablo realmente enseñó. Romanos 14, dices que es 20 y 21. Vamos a leerlo. Dice, no destruya la obra de Elohim por causa de la comida. Importante. Ahora, no dice alimento, dice comida. Y comida es una palabra que es broma. Y broma también se traduce como vianda. Y vianda es sacrificio. Entonces no se refiere a lo que normalmente comeríamos, se refiere a lo que es sacrificado. Vamos por partes. Bueno, dice aquí, así que sigamos no es cierto, 20. No destruyas la obra del Eterno por causa de comida, entre paréntesis, sacrificio. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bien, el tema principal de Romanos 14, amados hermanos, no es Levítico 11, no es ya podemos comer ranas, ya podemos comer cocodrilos. El tema principal es si se debe comer carne limpia, carne según Levítico 11, o solamente vegetales y legumbres, es decir, llevar una dieta vegetariana. ¿Me explico? También el tema es sobre qué día ayunar. Tú quieres ayunar el lunes, yo quiero ayunar el martes. Entonces vamos a discutir para ver cuál es el día correcto. Esas discusiones, tú quieres comer carne limpia, yo no quiero introducir carne a mi alimentación. Tú estás en pecado. No, tú estás en pecado. Esas discusiones son tratadas en este capítulo. Vamos a ver. De hecho, lo dice el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
no dice la Torá, no es contender sobre si la Torá sigue vigente o no, sino la opinión humana sobre situaciones no esenciales. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil solo come legumbres. Ahí está el debate. Uno come de todo refiriéndose a alimentos según la Biblia. No habla aquí de cocodrilos, ¿me explico? No hay un creyente aquí que porque ya tuvo fe en Yeshua está defendiendo que ahora que hay que comer arañas. No está defendiendo eso, sino carne limpia. Unos dicen que hay que seguir comiendo carne, otros dicen que mejor legumbres y mejor vegetales. El que come carne no menosprecia al que come vegetales, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. No es por Shabbat, sino por ayuno, cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para Adonai, y el que no hace caso del día para Adonai no lo hace. El que come para el Señor come, por tanto da gracias a Elohim, porque da gracias a Elohim, y el que no come para Elohim no come, da gracias a Elohim. Entonces, aquí hay dos temas principales en Romanos 14. Dieta vegetariana y cuándo se va a ayunar. Había disputas entre los primeros creyentes respecto a esto. Unos señalaban que si uno, por ejemplo, si uno decidía ser vegetariano, estaba en pecado. Y el que es vegetariano, no, tú que comes carne estás en pecado porque, bueno, ahorita digo la razón. Y, por ejemplo, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ay, pero yo quiero ayunar 1, entonces estás en pecado. Eran las disputas del primer siglo. Cuestiones no esenciales. Ese era el tema, básicamente. Ese es el tema en torno al capítulo 14 de Romanos. La cuestión principal aquí era, no era tanto si ya estaba prohibido, ya estaban eliminados los mandamientos del Eterno respecto a la comida, sino Pablo era sensible con la consideración y el respeto hacia los demás creyentes, especialmente aquellos con convicciones diferentes sobre cuestiones no esenciales. Y digo no esenciales porque ayunar un día no transgrede la Torá. Ayunar 2 días no transgrede la Torá. ¿Sí? No vamos a discutir por eso. Comer pan, jalá, en Shabbat no transgrede la Torá. No comer pan en Shabbat no transgrede la Torá. Prender 2 velas en Shabbat, como lo hacen antes de la caída, no transgrede Shabbat. No prender velas no transgrede Shabbat. Si tú y yo nos ponemos a discutir sobre eso, es discutir, contender por opiniones, no por Torá. ¿Me explico? Una dieta vegetariana no transgrede la Torá. Una dieta carnívora con carnes tahor limpias no transgrede Torá. No vamos a discutir por eso. Ese es el mensaje principal de Pablo en Romanos 14. Los que eligen comer legumbres o vegetales en el primer siglo era porque muchas de las carnes limpias, y ahí viene la explicación, hay muchos que optaban por la dieta vegetariana porque en el primer siglo muchas carnes limpias habían sido ofrendadas, sacrificadas a ídolos y luego se vendían en las carnicerías y eran vistas como inmundas por esa razón, o eran trabajadas en Shabbat, lo que decía, el pescado que era el pez que era pescado en Shabbat, algunos lo consideraban, eran tanto su celo del Shabbat que lo consideraban inmundo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Cuando Pablo dice que nada es impuro en sí mismo, se está refiriendo a la idea de que ningún alimento es esencialmente malo o pecaminoso si cumple con los lineamientos de la Torá. Pero la impureza que él está mencionando aquí proviene de la conciencia y la convicción individual de cada creyente. Si alguien cree firmemente que comer ciertos alimentos es incorrecto porque fueron ofrendados a ídolos, porque el restaurante tiene una Virgen de Guadalupe o tiene un santo a quien consagra sus alimentos y cree que eso está mal, bueno, es una cuestión de conciencia. Para esa persona, comer ese alimento entonces será pecaminoso, pero no para la Torá. La Torá ya santificó los alimentos por la palabra, Levítico 11, y por la oración de quien consume, ¿sí? Si algo va en contra de tu creencia, bueno, para ti está mal. Yo no voy a juzgarlo. ¿Me explico? Pero no es Torá, son situaciones no esenciales. Por lo tanto, Romanos 14 no está
no está diciendo que ahora ya están canceladas las leyes alimenticias de la Torá, sino que está enfatizando la importancia de la conciencia individual y la consideración hacia los demás creyentes. Si el nivel de celo que tú tienes te hace guardar de cierta manera la palabra del Eterno, si tú quieres, por ejemplo, comer 2 panes en Shabbat y para eso para ti es santificar el Shabbat, está perfecto, está bien. ¿Sí? Son cuestiones no esenciales que no quebrantan la Torá. Y esa es la explicación, amados hermanos. Y otro punto también importante. Aquí está el concepto, estábamos en 20, ¿no? No destruyas por la comida, no destruyas la obra del Eterno por causa de la comida, no alimento, sino broma. Y broma es lo que es sacrificado tanto a los ídolos como al Eterno. Es este tipo de sacrificios donde primero se ofrecía la sangre o se ofrecía cierta parte del animal y lo demás se consumía. Y eso que se consumía, algunos religiosos consideraban que era inmundo, ¿de acuerdo? Entonces dice, no destruyas la obra del Eterno. Un cordero es obra del Eterno y fue diseñado para alimento. No destruyas eso por causa de tu concepto respecto a la comida. Raúl López, Hechos 10:15. ¿Ha sido mal interpretado por la mayoría? Bueno, de hecho, Hechos 10:15 yo creo que vamos a terminar con este. Es muy interesante, amados hermanos, este tema también porque Hechos 10:15 es un pasaje utilizado para justificar que ahora que la gente come de todo, ignorando las leyes bíblicas. Vamos a Hechos 10:15. Dice lo siguiente, estamos hablando de la visión que tuvo Pedro. Dice lo siguiente, aquí está, ¿sí? Vamos a leerlo. Específicamente el versículo, Raúl, que nos compartes es Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez y dijo, lo que Elohim limpió, no lo llames común. ¿No? Ahí está. Este es el versículo que muchos utilizan en el sistema actual, en el sistema religioso, para justificar sus malos hábitos alimenticios. Pero vamos a ver en qué consiste realmente esta visión. Vamos a explicarlos. Es muy interesante. Una vez más, amados hermanos, necesitamos el contexto, ¿sí? Analizar el contexto, analizar el porqué de esta visión, porque eso fue lo que sucedió con Pedro. Tuvo una visión. Una visión en el ámbito bíblico es un mensaje de Adonai para Pedro. Y créeme que el mensaje que Adonai tenía para Pedro era mucho más importante que permitirle comer ranas, comer arañas, comer ratones, comer cerdo, comer conejo, comer caballo. Eso, hay un mensaje más importante detrás de esta visión, ¿de acuerdo? Bien, entonces el contexto es que Pedro tiene esta visión en la que se le muestra un lienzo con animales limpios e inmundos y se le instruye comer, ¿sí? Le dice el Eterno, come. Es importante entender que cuando dice que en ese lienzo había animales limpios e inmundos, había todo tipo de animales. Había cocodrilos, había arañas, había ratones, cosas inmundas, abominables. También había cerdos, también había seguramente conejos, ¿sí? Había cangrejos. Pero también, así como había cangrejos, había escarabajos, ¿me explico? Había serpientes. Es importante entender eso, ¿sí? Porque créeme, el Eterno no está diciendo que ahora como creyentes en el Mesías podemos comer serpientes venenosas. ¿Me explico muy bien? Bueno, se trata de una visión. Bueno, vamos a ver dónde da la instrucción. Aquí donde dice que hay de todo. Estamos en Hechos 10:11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo cuadrúpedos, 4 patas. Ya vimos en nuestro estudio, ¿sí? Que 4 patas está prohibido. Ahí está, 4 patas. Había lagartijas ahí, ¿sí? había camaleones, había cocodrilos, había ratones, cuadrúpedos, había ratones, había hasta perros y gatos. ¿Crees que el Eterno realmente está cambiando su Torá para que ahora, por ser creyentes en el Mesías Yeshua, comamos perros y gatos? Ahí está muy clara en la Biblia. Dice cuadrúpedos. Y la Biblia en la Torá dice 4 patas está prohibido, 4 patas. ¿Sí? Ahí está en la Torá, ya lo leímos. Bueno, aquí está, entonces regresamos. Aquí. Entonces había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces eran inmundos. Todos. ¿Dónde dice que los animales de 4 patas están prohibidas?
¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que los animales de 4 patas están prohibidas? Levítico 11:27. De todos los animales que anden en 4 patas, tendréis por inmundo. ¿Sí? Da ejemplos, y los ejemplos son comadreja, ratón, rana, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón. Ahí está, eso es lo que estaba en el lienzo. Todo, ahí está el 42, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminaréis con ellos, ni seas inmundos a ellos. Bueno, ahí está perfecto. Entonces ya está el contexto. Ahora sí vamos a Hechos 10. Dice, en ese lienzo había todo tipo de cuadrúpedos, inmundos, terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz y le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Importante la respuesta que da Pedro. Esta visión sucede aproximadamente 10 u 11 años después de que Yeshua resucitó. Y 11 años después de que Yeshua resucitó, ¿sí? Pedro dice lo siguiente. Pedro dijo, no, Señor. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 11 años después de que Yeshua resucitó. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Porque si Pedro está diciendo que ninguna cosa común e inmunda ha comido jamás, quiere decir que Yeshua nunca enseñó a comer inmundo. Nunca rompió las leyes de Levítico 11. Si no, aquí Pedro ya tendría otra perspectiva, pero 11 años después de que aprendió con Yeshua, escuchó las enseñanzas de Yeshua, Yeshua resucitó, aún 11 años después, dice Pedro, nunca he comido cosa común e inmunda, nunca he comido. ¿Sí? Entonces, se trata de una visión donde Adonai quiere comunicar algo importante a Pedro utilizando el simbolismo de los alimentos limpios e inmundos de la Torá. Cuando hablamos de inmundos, se refiere a que en el lienzo entonces había ranas, serpientes, cocodrilos, ratas, perros. Esos animales inmundos, de ninguna manera el Eterno estaba estableciendo que ahora se debían comer. Lo que quería el Eterno con esta visión es enseñarle a Pedro que los gentiles, seres humanos, también eran aceptados por el Eterno y que no debían ser considerados impuros. En el pensamiento del judaísmo del primer siglo, un gentil era considerado alguien inmundo, al que no se le podía tocar, no podías entrar a su casa, no podías sentarte a la mesa con él. En la perspectiva judía, no de la Torá, porque el Eterno no hace acepción de personas, en el pensamiento humano judío tradicional, del primer siglo, se consideraba pecado involucrarse con un gentil porque era inmundo, ¿sí? Era tamé. Y a algunos judíos llamaban con nombres de animales a los gentiles, como perros, utilizaban esta expresión perros para referirse a gentiles, ¿sí? Entonces aquí el Eterno quiere cambiar o romper ese paradigma en la mente de Pedro. Pedro debe dejar o renunciar a las normas judías de cómo se percibían a los gentiles y ahora debe aceptarlos como parte del plan de salvación de Adonai. El Eterno tuvo que mandar 3 veces la visión porque Pedro no la entendía. Seguramente Pedro pensó, estoy seguro que Adonai no quiere que coma ranas, pero no le entiendo. Bueno, pues 3 veces tuvo que tener la misma visión. El Eterno mandó 3 veces la visión a Pedro para que finalmente entendieran, ¿sí? Y Pedro entendió. Más adelante, en el mismo capítulo, Hechos 10, Pedro explica el significado de la visión. Pedro visita a Cornelio. Cornelio es un gentil, también es un protagonista aquí en este capítulo de Hechos 10, perdón. Pedro tiene una reunión con Cornelio y Pedro le explica el verdadero significado de la visión. No nos vamos a ir tan lejos. Versículo 28. Versículo 28. Ahí está, ¿sí? 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, ¿sí? Dice, versículo 28. Y les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un gentil. No para la Torá, insisto, no para el Eterno. El Eterno no hace acepción de personas. Para la interpretación judía del primer siglo,
con mandamientos de hombres, para un judío era abominación juntarse o acercarse a un gentil. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo le fue mostrada esta revelación? Por medio de la visión utilizando animales inmundos. ¿Me explico? Entonces, esto quiere decir que el sueño o la visión no tiene nada que ver con alimento, no tiene nada que ver con anular las leyes alimenticias de la Biblia, de la Torá. El verdadero significado, la enseñanza principal de la visión de Pablo era que el Eterno había aceptado a los gentiles para salvación y que no debían ser excluidos del Evangelio ni de la fe en Yeshua. Ahí están las palabras de Pedro. Él mismo explica el significado de la visión. Para mí, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim, a través de un sueño muy raro, pero entendí finalmente el mensaje, que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, la visión de Pedro es referente a abrir el evangelio también para los gentiles, ¿sí? Que la enseñanza del Mesías Yeshua también incluye a los gentiles, que los gentiles que renuncian a su pasada manera de vivir por medio de la fe en Yeshua tienen acceso a ser llamados pueblo del Eterno y también recibir las bendiciones de la obediencia, de lo que implica obedecer la Torá de Adonai. Por lo tanto, la visión de Pedro no debe tomarse como una abolición de las leyes alimenticias de la Torá, sino como una lección sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación del Eterno.